Esto es Caminante, historias resonantes de la migración por Europa. A través de charlas con personas que han decidido migrar, descubrimos las motivaciones, los retos, las vivencias y cómo se modifica la vida de quienes llegan a vivir a España y a otros países del viejo continente. En este podcast hablaremos con personas procedentes de América Latina, quienes nos contarán qué han aprendido y la manera en que han construido sus nuevas etapas de vida con la conducción de la periodista Norma Saldaña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caminante, historias resonantes de la migración por Europa. Yo soy Norma Saldaña y mi caminante de hoy es Marta Bravo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar, Marta. Gracias a ti por invitarme. Pues bueno, Marta es mi paisana y Marta tiene una historia larga en el tema de la migración, no solamente viviendo en España, sino en otros países. Entonces, pues bueno, vamos a hablar con ella sobre todo esto y pues vamos a empezar. ¿Cuándo fue la primera vez que saliste de México y por qué? Yo me fui la primera vez de México en el 99, a finales del 98-99. Y me fui porque yo trabajaba en México haciendo un programa de televisión que era muy conocido allá, que era un programa de crítica política y nos metíamos con todo el mundo. Y era la época de los secuestros muy grande en México y tal. Y yo acababa de ser mamá, tenía una bebé recién nacida. Y pues yo no quería que mi hija creciera Con esa así. inseguridad. ¿No? Sí, con esa inseguridad. Y luego hubo una época en la que la televisora nos puso un guardaespaldas a seguirnos. Y el día que yo decidí que me quería ir de México fue un día que venía saliendo del súper y estaba yo pagando, tenía cargada a mi bebé y vi que al final de la caja estaba este señor que me seguía a todas partes. O sea, ¿ya tienes identificado a alguien que estaba No, detrás? él era el tu que me cuidaba, guardaespaldas. Ok. Pero él estaba parado al final de la caja con la pañalera de mi hija colgada de un lado y la pistola del otro. Y dije, Esto no tiene sentido, esto no. no puede ser. Y se nos dio la oportunidad de irnos a Estados Unidos. La primera vez nos fuimos a trabajar a Univision y pues nos fuimos. Lo dejamos todo, empacamos. Qué difícil. Y nos fuimos. Porque dejas tu carrera, bueno, pero vas a trabajar a Univision, que es otro canal de televisión. Sí. Y ahí pudiste retomar tu Pero carrera. no, pero primero decidimos irnos a San Diego. O sea, mi ex marido trabajaba conmigo, los dos producíamos el programa de televisión. Y decidimos irnos solos, nos fuimos a San Diego porque él tenía un primo allá, que iba a ser más fácil la cosa. Y estando en San Diego nos contratan en Univision y nos vamos a Miami a vivir. Trabajamos en la parte online de Univision, en el lanzamiento de todo el .com de Univision. Que era la época donde se lanzaban los .com. Donde se estaba lanzando todo. Sí. No estamos hablando, bueno, sí, del último año del siglo pasado tal vez. Sí. Donde se dio ese boom, ¿no? De que todos los negocios y todos los medios de comunicación estaban analógicos y empezaron el boom del .com. Exacto. Que le llamaban. Y ahí empezó mi trajinar por el mundo. Lo mío es como serie de Netflix con muchas temporadas. Bueno, aquí nada más tenemos 30 minutos. No, bueno, pues ya te digo que vamos con la temporada 1. Pues, hacemos otra bueno, me voy a temporada. vivir a Estados Unidos, vivimos ahí 10 años, de ahí nos vamos a vivir, estábamos en Miami, de ahí nos vamos a Orlando, una temporada. De Orlando me voy a Panamá, porque a mi ex marido lo contratan para llevar una televisora en Panamá y me voy a Panamá a vivir 10 años. Y estando en Panamá, mis hijos, tengo 2 hijos, no les acaba de encantar Panamá, sobre todo la mayor. Y en un viaje que vamos a Estados Unidos a visitar a mi hermana que vive allá, mi hija me dice, no regreso. Me quedo con mi tía y yo no regreso. Y mi hijo chiquito, cuando dice que su hermana se queda, dice, pues yo también. ¿Y qué edades tenían en ese momento? Pues la mayor tenía 16 o sea, y el chiquito 13. Sí. Ella me dijo que quería terminar el colegio allá para luego ir a la universidad allá, poder optar. Su papá es americano, entonces ellos por ende tienen la nacionalidad americana. Yo era la única que no tenía la nacionalidad americana. Entonces fuimos 4 de vacaciones y volvimos 2. Ay, qué fuerte. Y estuvimos un año en Panamá, quitando la casa, vendiendo todo, tal. Que ese es un proceso también largo. Difícil y largo porque yo ya pasé por ahí también. Entonces,
te quedas sin nada. O Sin sea, nada. tienes que desbaratar una vida, en tu caso 10, 11 años los que hayas vivido en Panamá, y entonces dices, ¿cómo termino este ciclo, no? Es como Sí. cerrar un ciclo. Pero bueno, lo más importante era estar con los niños al Ujú, final, porque, a ver, mi hermana pues sí es mi hermana y es su tía, pero tampoco, no es lo mismo vivir con estos dos niños preadolescentes y adolescentes en tu casa. ujú, Ella acababa de tener una bebé, o sea, la situación era complicada. Entonces, bueno, regresamos a Estados Unidos, ya te dije que mis hijos y mi exmarido son americanos, y yo era la única que no era americana, pero cuando me fui a Panamá me hicieron devolver la residencia americana, me dijeron que me la devolvían cuando fuera a vivir allá otra vez. Pero me voy, empiezo el trámite tal, y en una ida que voy a Panamá a trabajar, porque como dijiste soy fotógrafa, tenía unos ujú. compromisos de trabajo allá, me fui a hacer una boda y unas cosas que tenía que hacer en Panamá y no me dejan volver a mi casa. ¿Pero por qué? Porque cuando yo entré de regreso a Estados Unidos, no metí el trámite de inmediato, Ujú. el trámite para que me devolvieran la residencia. Entonces me quedaba 2 meses, salía, viajaba mucho, entonces decía, no, pues nunca estoy más tiempo aquí. Pero claro, al cabo de un año se dieron cuenta que había pasado más días viviendo en Estados Unidos con un permiso de turista que fuera de Estados Unidos. Y no me Ujú. dejaron volver a mi casa. Qué Y cuando fuerte. yo tengo la doble nacionalidad, soy mexicana y soy española. Y Ujú. cuando yo hice mi trámite americano de residencia, lo hice como mexicana. A mí nadie me contó que Trump iba a ser presidente y que hubiera sido más inteligente hacerlo como española. Pero bueno, ¿Qué año era ese, la primera la presidencia primera de Trump? presidencia de Trump. Ujú. Entonces, pues me separan de mi familia, me quedo a vivir 8 meses en Panamá tratando de arreglar la situación. Me doy Es que cuenta. arreglar las cosas de papeles a la distancia es muy complicado, es No, muy pero complejo. al final, o sea, como yo estaba casada con un americano y tenía dos Ujú. hijos americanos y había vivido 10 años allí, no era tan complicado. El problema era que era mexicana. Entonces te ponían trabas y trabas, y este papel y aquel y tal y tal. Como a todos los mexicanos Exacto. que no podemos entrar a Estados Unidos. Alguna vez, perdona que te interrumpa, ya con conocidos españoles me decían, pero ¿cómo es posible que a ustedes como mexicanos no les dejen entrar libremente a Estados Unidos? No, Pues no nos no, dejan. O es un sea, problema. desde hace muchísimos años. Claro. No, pero ¿cómo si son vecinos no pueden entrar libremente? No, No, necesitamos una visa que pues la consigues si cumples un claro, montón de pero un requisitos. montón. Bueno, pues Ajá. imagínate para una residencia. Si eso es para una visa, imagínate para la residencia. Entonces, bueno, fue todo un lío. Me dijeron que podía meter el trámite y tal, pero que tenía que esperar fuera de Estados Unidos. Entonces me quedé 8 meses en Panamá esperando, como no pasaba nada. Digo, me voy a México, ¿qué hago aquí? Me fui a México, estuve otros 8 meses en México, ya para esto llevaba 16 meses separada de mi familia, viviendo a veces con una tía, luego con una prima, luego ¿Y cómo con se vive eso amigos. a la distancia? Terrible. Gracias a Dios hay FaceTime y todas estas Ahora hay tecnologías, de eso. porque yo Ujú. viví la vida de mis hijos durante 2 años en una pantalla. Los partidos de fútbol, la graduación del no sé qué, muy fuerte. Y bueno, después de que me voy a México, en México tengo un susto terrible con esto de la inseguridad, Ujú, terrible, terrible, terrorífico. Yo estaba viendo la manera de reorganizar a mi familia en México, ujú. pero después ¿Qué de fue lo que te esto, pasó? pues yo tomaba café todas las tardes en la Plaza México, ahí en la Ujú, Condesa, en un cafecito con mis amigos fotógrafos, y un día uno de mis amigos me dijo, te invito a comer porque quiero hablar contigo de un proyecto y luego que lleguen los demás. Se le hizo tarde para recogerme, ujú. gracias a Dios, 20 minutos tarde, y cuando llegamos al sitio donde íbamos a comer, acababa de haber un tiroteo y habían matado a 6 personas. ¿Ese en qué año había sido? Esto fue en el 2018, Ujú, en el 18. Entonces yo ese día entro en pánico, claro. en depresión absoluta, digo, yo no quiero a mis hijos aquí. Ujú, Y yo tengo, mi papá era de aquí, mi papá era de Santander, y yo ujú, veraneaba aquí todos los veranos. Y tengo ujú, muy buenas amigas, que son mi familia aquí, que conozco desde que tenía 14 años, y ellas me mandaron un boleto de avión. Cuando se enteraron de esto me dijeron, ¿qué haces en México? Vente a ujú. Santander. Y empaqué mis 2 maletas en las que llevaba viviendo 22 meses, una llena de equipo de fotografía y la otra de ropa. Y empaqué mis 2 maletas y me vine a Santander. Llegué a vivir a casa de una de ellas. Estuve con ellos 4 meses, con mi amiga y con su esposo. Y a los 4 meses de estar aquí tomamos la decisión ejecutiva de que todo el mundo empacaba la vida en 2 maletas y se venían a vivir a Santander. Ujú. Y así fue como llegó mi familia a Santander. Mi exmarido se convirtió en exmarido en ese tiempo. Era Pues marido, claro, después llegó de... como marido, pero se convirtió en Ujú, exmarido y nada, me quedé yo con mis hijos. Y bueno, venir a Santander fue un shock, pues imagínate, yo tenía un nivel en el mundo de la fotografía
muy alto, era reconocida en muchas partes, viajaba a dar cursos, conferencias, y cuando llegué aquí, pues a todo el mundo le daba igual. No eras nadie. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, nada, pues empecé a reinventarme y a trabajar en lo que se podía. Y fue un proceso pues muy complicado. Primero un poquito el ego, ¿no? De que, o sea, como que sientes que ya la hiciste en la vida, o sea, yo ya soy quien soy, y, ¡buah! Y de repente llegas aquí y dices, pues es que no soy nadie. Hay que empezar O de sea, cero. hay que empezar de cero. Ujú, Y además, lo que yo sabía hacer, que es la fotografía, pues aquí no es lo que es ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Panamá. ujú. Entonces, pues yo decía, es que yo soy fotógrafa y todo el mundo me decía, ¿y yo carpintero? ¿Por? O sea, y yo decía, no, Sí, pero... Y sí. aquí no, o sea, traté de arrancar mi negocio de fotografía, vi que no tenía tiempo de hacerlo porque teníamos que vivir, teníamos que comer, en eso el Así exmarido se vuelve es. exmarido, se va, y me quedo yo sola, sin trabajo y con mis hijos. Entonces, pues nada, me tuve que reinventar y empecé a trabajar pues de lo que se podía. Estuve trabajando pues en la pandemia en el centro de acogida Princesa Leticia, luego estuve en una casa de mujeres víctimas de trata con niños, fue una Ujú. experiencia durísima. Luego pues es cuando me quedo sola con mis hijos, no tenía trabajo y tenía que conseguir trabajo pues mañana. Claro, ese es un punto súper importante porque el objetivo de este podcast es que la gente se entere de cómo la pasan los inmigrantes o cómo la pasamos las personas que venimos de fuera para encontrar trabajo. No es que no queramos trabajar o no No, es que se nos caigan los anillos, como dicen aquí, si te pones a limpiar una casa, no, pero el hecho de tener que olvidarte de tu yo del pasado, claro, como hablábamos en un podcast anterior con Garo Pask, em, es reinventarte, empezar desde cero, porque uno, en el caso de muchas personas que yo conozco, primero tienes como que revalidar tus estudios mm, y luego la experiencia que traes de fuera, aquí no importa que la no, traigas, o sea, no te cuenta para nada. En lo personal, mi marido fue profesor 15 años en México y la experiencia que trae de México, aún a él siendo español, no le va a servir para nada. nunca. No, Ujú. y yo, por ejemplo, yo estudié ciencias de la comunicación, tengo un máster en negocios, un máster en cine, y aquí me llaman para ver si quiero hacer la EGB, ¿no? Por ejemplo, porque soy analfabeta total. No hablo inglés, claro, después de vivir 15 años de mi vida en Estados Unidos, no hablo inglés Esa porque es no tengo un otra. papelito que diga que hablo inglés. Exacto. Pero una vez fue una entrevista y me dice la señora, ¿te puedo entrevistar en inglés? Le dije, sí. Me empezó a entrevistar en inglés, dos preguntas y me dijo, ¿te importa si seguimos en español? Y O yo, sea, tú sabías más inglés que ella. pero no tengo un papel que diga que hablo Claro, inglés, ¿ves? claro. Entonces, pues aparentemente, entonces, pues, si le empiezas, yo creo que es un proceso de aceptación muy fuerte. Yo siempre les digo a mis amigas, porque se ríen mucho de mí, porque siempre hemos tenido vidas muy diferentes, y Ujú. yo siempre les digo, lo mío es como la Cenicienta, pero al revés. Yo pasé de princesa a Cenicienta. Y literal, porque yo pues venía de un nivel de vida y de una educación y de una experiencia y de un tal y aquí, pues nada, aquí hay que, como tú dices, remangarse la No, manga, quitarse los anillos y hacer lo que tienes que hacer. Y al final, mi trabajo más rápido que podía encontrar en ese momento era, pues, en la hostelería, ¿qué vas a ujú. hacer? Entonces, bueno, pues entré a trabajar, me dieron, yo fui muy sincera, dije, yo no tengo ni idea, o sea, yo de restaurante sé ir a comer. No tengo ni idea de qué se hace aquí, ni... Y entonces, bueno, el dueño del restaurante que estaba abriendo me dijo, bueno, pues te voy a dar la oportunidad porque me caíste bien y tal. Dije, bueno. Entonces empecé a trabajar, bueno, drama total, yo lloraba todos los días. Aparte me acababa de separar. Fue una Yo etapa estuve difícil. mucho tiempo, fue una etapa muy complicada porque estuve 30 años con mi ex marido, o sea, no fueron como 10 minutos, fueron 30 años. Aparte yo me casé siempre, que digo ya hoy no tengo esa idea, pero con esta idea de que era Nos para toda educaron la con esa vida, ¿no? idea de que casarnos Para toda la toda la vida. vida. Ujú, Entonces, pues para mí era como un fracaso extra conmigo misma el ujú. haber fracasado en mi matrimonio cuando en verdad no había sido mi culpa, pero bueno. Eran muchas cosas, muchos sentimientos, pero sobre todo estaba en modo supervivencia. Claro. Entonces tenía que sacar adelante a mi hijo. Mi hija se había independizado, se fue a vivir sola y yo tenía que sacar adelante a mi hijo que estaba estudiando y entonces, Porque, ojo, o sea, también he escuchado muchos comentarios por ahí que dicen los inmigrantes vienen a vivir de las paguitas que les sí, damos hombre, aquí. sí, Pero hombre. no, para que la gente lo sepa y haya un contexto, Mm, hasta que no cumples ciertos requisitos, primero tener la residencia, luego haber vivido un año, mm, luego comprobar que no tienes ingresos y una serie de requisitos, hasta entonces
analizan si eres, si te pueden dar o no te pueden dar, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Pero mira, para mí en ese Ajá, caso fue muy fácil porque yo he sido española toda la vida. claro. ¿Pero Eh, te daban alguna prestación? no, no, no me daba nada, Ujú, porque yo tampoco pedía nada, porque claro, yo no vengo acostumbrada a que te den nada. ¿Estás de acuerdo? exacto. En México no te dan ni las gracias. Yo no sabía que aquí podías pedir esas cosas Ujú, ni nada de eso. Cuando la pandemia, que yo era autónoma, pues sí te daban el equivalente a los ERTES o no sé qué, pero no te preocupes que 5 años después me lo cobraron todo, o sea que no importa. exacto. Entonces, da lo mismo, pero, o sea, para mí esta experiencia de otros inmigrantes, de a lo mejor llegar y tener que arreglar papeles y todo eso, en mi caso Ese eso no. fue muy fácil porque yo ya era española, o sea, yo Ujú, toda la vida he venido con un pasaporte español, siempre he tenido acta de nacimiento ujú. española, y cuando yo me casé, mi papá, que yo siempre me preguntaba, ¿qué le dirán los papás a las hijas en el En coche el día cuando que las llevan sea. a la iglesia? Pues mi papá habló de negocios y me dijo, prométeme una cosa, dime. Prométeme que en cuanto tengas tu acta de matrimonio mexicana, la vas a registrar en el consulado español y cuando tengas 1, 2, 3, 4, 5 hijos o los que te dé la gana tener, los vas a hacer españoles. Y yo, Ujú, ay, vivo en México, ¿para qué? O sea, no, ujú. por favor, prométemelo. Bueno, yo lo hice porque se lo prometí. Y lo cumpliste Y del mira todo. tú, donde estamos todos Ujú, viviendo tranquilamente y sin ningún problema, gracias a que mi papá, pues no sé qué le dio por hacerme que le hiciera esa promesa. ujú. Y bueno, en mi caso, te digo, eso no fue complicado. Pero aún viviendo en otros países que no tienen nada que ver conmigo o que no han tenido ningún nexo conmigo, sí te puedo decir que España es el único país en el que en algún momento me he sentido discriminada, siendo española, ¿Por qué? por el acento. O sea, por ejemplo, cuando yo llamaba para ver pisos, ¿no? Que estaba buscando piso, llamabas por teléfono y, ay, quiero ver este piso, no sé qué. Uy, me tienes que dejar 15 meses por anticipado, Ujú, ya sabes, ujú, casi 7 años de alquiler pagados por ujú. adelantado y no sé qué. Y yo decía, ok. Cuando llegaba a ver el piso, me veían y me decían, ah, ¿tú eres? Y yo, sí, o sea, o sea, ¿no? Claro. Eh, fue, en ese aspecto fue difícil, pero sí es verdad que yo llegué aquí teniendo estas amigas que son mi familia Ujú, y que han sido de toda la vida, conociendo muy bien Santander porque yo venía todos los veranos. O sea, no llegué a un lugar extraño, ujú. ¿me entiendes? En ese caso, yo creo que mi caso no se puede comparar con el de otras personas que vienen a un lugar donde nunca han estado, O no donde no tienen tienen nada de familia, no tienen familia. conocidos, no tienen... En mi caso no fue así. Para mí lo que fue muy... No es lo mismo venir de vacaciones que Totalmente. venir a Que venir a vivir. vivir, sí, es Y el diferente. poderte buscar un camino y buscar qué hacer Ujú, y cómo hacerlo, eso sí que fue muy complicado. Yo me acuerdo que en el restaurante, cuando entré al restaurante, ujú. todos los días lloraba. Cuando me tocaba cerrar, trapeaba el piso así y Que no es lloraba para nada allá. denigrante, o sea, No, pero no estamos preparados para ese cambio. exacto, Ujú, exacto, exacto. Pero después de llorar 3 meses dije, a ver, esto es lo que hay. Si no lo puedes cambiar en este momento, ujú. mejóralo. Entonces me puse a aprender y en 3 semanas me hicieron encargada porque ya yo me llevaba muy bien con el de la cerveza, el de los refrescos, el frutero, el carnicero, ya sabes. Entonces ya Ajá. empecé a manejarlo todo, me hicieron encargada y estuve ahí casi 2 años trabajando en el restaurante como, sí, como, y también como la fotografía siempre ha sido lo mío, yo además de trabajar como fotógrafa, hago fotos por amor al arte. Y seguí haciendo mis exposiciones, moviéndome en cosas de fotografía y así llegué a trabajar a Living Cantabria, que es una revista que me contrataban para hacer fotos eventualmente Ujú, con esto. Y después de este tiempo que estuve en el restaurante, un día de Living Cantabria, la dueña, Silvia, que me rescató, es mi salvadora, un día me dijo, te quiero contratar de tiempo completo porque además de la ujú, revista hago eventos y hago otras cosas y quiero que vengas a trabajar conmigo y me rescató, me sacó del restaurante, fue ujú. como el hada madrina de la Ajá, sí. Cenicienta, me rescató y nada, llevo ya pues 2 años y pico trabajando en Living Cantabria, súper feliz, haciendo foto, Lo haciendo lo que tuyo. me gusta, o sea, sí fue o sea, un proceso muy difícil porque a mí se me juntó no solo esto del trabajo y de tener que hacer lo que puedas, Ujú, sino con mi situación personal sí. de la separación y el Ujú, divorcio y ujú. además no fue en términos bonitos, ni mucho menos. Entonces, sí fue como una época muy complicada, pero hoy que lo veo para atrás, no sabes cómo lo agradezco, Ujú. porque aprendí muchísimo, y no solo de hostelería y de bares y de tirar una caña y hacer corazoncitos con el café y eso que yo no tenía ni idea, aprendí muchísimo de mí, Claro. de mí, de lo que soy capaz de hacer
de muchas cosas. Y tú toma en cuenta que yo había salido de mi casa, de que mi papá me resolvía la vida, a casarme con el marido que me la seguía resolviendo. Claro. Entonces, claro, a mí la primera vez que me quedé sin agua caliente, yo llamé a uno de mis amigos de aquí y le digo, oye, no tengo agua caliente. Me dice, la caldera. Y yo, ¿qué es la caldera? Y me dice, pues lo del agua caliente. Yo, Sí. el calentador. Sí. Y le digo, ¿y dónde está? Y me dice, ¿cómo que no sabes dónde está? Y En yo, la pues cocina. no. Y yo, pues abre los armarios de la cocina. Ya empiezo a abrir y ya lo veo. Y me dice, pues es que, a ver qué dice la agujita. Y yo, no, pues ¿Qué que agujita? cero, menos no sé qué. Y me dice, no, es que no tienes presión. Hay que abrir la llave. Y yo, ¿qué llave? No hay una llave. Y ya, bueno, Sí. encontré la cosa, la abrí. Pero claro, no me dijo que había que cerrarla. Yo abrí la llave y me fui. Y cuando llegué a mi casa estaba inundada. Inundada completa toda la casa. Claro, hoy soy experta en calderas y en no tener agua caliente. O también, ¿no? Que típico que tenía que colgar un espejo en mi casa y yo estaba acostumbrada a que mi marido los colgaba, ¿no? Y entonces voy con un amigo y le digo, oye, tengo que colgar un espejo en mi casa, como si, ¿no? A ver, Superman, Ayúdame. ven y cuélgame el espejo. Y me dijo, yo tengo un taladro, te lo presto. Y yo, O a lo mejor no te dijo, hay que llamar a un manitas que te no, lo ponga. me dijo, yo tengo un taladro, te lo presto. Y yo, ¿y qué hago con el taladro? A ver si sé que se enchufa. Y bueno, después de varios intentos y de hacerle 4 boquetes a la pared, mi amigo tuvo que venir y poner el espejo. Pero hoy puedo decir orgullosamente que yo pongo los cuadros, pongo los espejos, sé cuando no hay agua caliente, cuando, ¿me entiendes? Entonces tuve que aprender a vivir, a ser funcional Claro. en la vida práctica, porque a mí de verdad, yo era una niña mimada que me resolvían la vida entera. Entonces, pues ha sido como muy enriquecedor Sí. personalmente y el ser así de independiente hoy, ya mis hijos están grandes, los dos tienen pareja, viven con sus parejas, bueno, el pequeño vive conmigo todavía, pero a ratos. Entonces, como que este reencontrarme y como darme cuenta que soy capaz yo sola y que no necesito a nadie y que ha sido como muy, muy enriquecedor para mí, muy divertido. O sea, y creo que los latinos en general somos mucho más afectuosos y mucho más cariñosos de lo que son aquí, ¿no? Claro, porque nosotros somos súper abiertos, entonces cuando llega alguien de fuera, ay, mira, ven, te invito a mi Sí, casa, sí, es pasa, diferente. te invito a un café, o sea, casi que sin conocerlos, te hacen una fiesta o les hacemos una fiesta a las personas que van de Sí, fuera. somos como mucho más cálidos. Mira, una de mis mejores amigas con la que llegué a vivir aquí, cuando llegué a vivir aquí, yo la llamo por teléfono y siempre dice, ¿qué? ¿Qué te pasó? Y yo, y cuando mis hijos llegaron aquí me decían, mamá, ¿qué le pasa a tía Irma? O sea, ¿Está ¿por qué enojada? tan grosera? Y le digo, no, es que ella es así. Y les digo, miren, entonces la llamaba yo. Hola, corazón. Y la otra, ¿qué? ¿Qué te pasó? Y yo, nada, solo te llamo para decirte que te quiero. Y la otra, ay, cariño, yo también te quiero. Les digo, ve, no es personal, es así. Ajá, Entonces, exactamente, no es como personal. que un poco yo sí oigo mucho decir a la gente aquí, por ejemplo, que la gente aquí es muy seca y muy fría y muy no sé qué y muy tal. Pero yo creo que no es personal. O No, sea, es una cuestión de carácter. No es que sea contigo o con aquel o con aquel. Simplemente es una cosa cultural que son menos afectuosos o menos cariñosos. mira, lo hemos hablado con mi marido. Mi marido es de Santander y lo hemos hablado y entonces él me dice que el clima condiciona mucho a la Ujú, gente. Entonces, claro, un clima frío en donde hasta abrir la boca se te mete el frío. ujú. Lo hemos hablado y decimos, es que el clima sí, en realidad, la gente de la costa es muy distinta, ¿no? O sea, hablan Pero por más, se eso mismo deberían mueven. de ser más Claro, no, pero apapachadores, es que esta es porque la hace costa fría. frío, pues un abracito, Claro. ¿no? Algo. Entonces, a lo que iba es que cuando venimos a una sociedad tan diferente, pues a veces como no sabemos o como no conocíamos a esas personas antes de venir aquí, nos hicimos probablemente una expectativa muy alta Mm. y llegamos y la expectativa no se cumple, entonces es cuando entramos así en la decepción, ¿no? Un poco. Claro, pero sí, lo que yo te digo, yo creo que no es personal. Y mira, yo, por ejemplo, algo que me costó mucho trabajo, bueno, no tanto a mí, pero a mis hijos, sobre todo, ves que aquí todo sucede en el bar. Entonces, cuando mis hijos llegaron aquí, hijos adolescentes, yo a las 10 de la mañana les decía, ahorita vengo, voy al bar. Y mis hijos así, son las 10 de la mañana, ¿Qué mamá. vas a hacer en un ¿Por bar qué vas tú? al bar? Y yo, pues a tomarme un café, Claro, porque quedé con tu tía a tomar un café. ¿Pero claro. por qué en el bar? Y yo, pues porque aquí todo sucede en el bar. Exacto, O sea, depende a la hora que vayas. Es hora o de café, o de cañita, o de exacto, blanco, o de vermú, o de exacto. copa, Sí, o pero sea, aquí la gente no se junta en casas como nosotros, ¿me exacto. entiendes? Porque las casas son tan Te pequeñitas y invitan a tantas. desayunar en su casa, Claro, y todo pero sucede en el bar. todo sucede en el Todo bar, sí, sucede en el sí. bar. Es Entonces, el lugar de a socializar. mis hijos les costó muchísimo trabajo eso de que, y tu mamá en el bar a las 10 de la mañana y yo, oigan, no, Te estás tampoco, volviendo alcohólica. voy por un café, que aquí todo pasa en el bar. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cositas a mis hijos sí les costó mucho trabajo. Pero por otro lado, yo creo que la seguridad
con la que vivimos aquí, después de haber tenido este susto tan grande en México, yo vivo muy tranquila aquí. Yo tenía amigas de México que me decían, es que ¿qué haces allí siendo lo que fuiste aquí? No sé qué, trabajando en un restaurante, o sea, qué horror. No sé qué. Les digo, ¿saben qué hago aquí? Dormir tranquila. Porque yo abro el ojo a las 5 de la mañana un sábado y veo que mi hijo no está en la cama y digo, qué buena está la fiesta, fue a desayunar, Exacto. ya vendrá. Jamás pienso ni que lo secuestraron, ni que está tirado en una zanja, ¿me entiendes? Entonces yo duermo muy tranquila. Sé que mis hijos se suben al autobús y van y vienen y van en bicicleta y salen de noche y siempre llegan tranquilos y bien a su casa. Y al yo final creo que eso a no ti tiene como madre precio. te da tranquilidad Yo me acuerdo también, que cuando yo verlos. llegué a Santander, que salía con mi cámara a tomar fotos, me subí al autobús con la cámara así, ¿no? Y No viendo a te todo la el mundo voy a así, ¿no? Abrazando la cámara así. Yo creo que la gente pensaba que yo llevaba una bomba o algo así. O sea, yo abrazada la maleta de la cámara así, como que no hay mañana, ¿no? Y viendo a todo el mundo así. Y o sea, si aquí no pasa nada. Claro. Sí, Y no. nos han pasado muchas cosas que te demuestran eso. Un día yo le estaba haciendo fotos a mis hijos en el Paseo Pereda. Mi hija dejó el bolso en un banco para que le hicieran unas fotos y luego nos fuimos a comer churros con chocolate. Y como 40 minutos después, Ay, mi hija le hermoso. dice a mi hijo, ¿me pasas mi bolso? Y le dice a mi hijo, ¿cuál? Yo no lo tengo. Y mi hija, ¿cómo que no? Y yo, a ver, la última vez que lo vi en la banca ahí en el Paseo Pereda. Y salieron corriendo. Cuando llegaron, había gente así alrededor del bolso. Mirando Ya el habían bolso. llamado a la policía. Y claro, ya nada más dijeron a mi hija, a ver, dijo, es mío, es mío. Sacaron de la cartera el DNI, se identificó, vieron que sí era. Ah, gracias. No le faltaban, pero ni 2 céntimos de lo que tenía en el bolso. Y traía 1000 cositas, porque como le estaba haciendo fotos, pues traía aretitos y bufandas y dinero, todos los Todo el outfit para documentos. las O sea, fotos. traía todo. Y no le faltaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que en Es un México no lo privilegio, claro. soñamos, ¿no? Entonces, eso para mí, esa seguridad y esa tranquilidad para mí como mamá, y sobre todo de niños, adolescentes y adultos jóvenes, a mí me da pues mucha tranquilidad, que vivan en esta libertad sobre todo, ¿no? Decir, me voy a subir al autobús, vengo a las 6 y van a venir a las 6, ¿no? ¿Quién sabe? Porque es una aventura subirme al autobús y no sé si voy a llegar, ¿no? Entonces, para mí, eso no tiene precio y eso vale la pena cualquier cosa que tengas que vivir aquí o que tengas que hacer aquí para vivir con esa tranquilidad y con esa seguridad y con esa libertad, sobre Ya todo, para ¿no? este capítulo nos queda bien poquito de tiempo, entonces, para aquellas personas que en algún momento han estado en tu situación, que han tenido que recurrir a trabajos para sobrevivir de lo que de lo que no es lo suyo, digámoslo así, ¿tú qué les dirías a manera de ver cómo esa situación sí se puede mejorar? Que no pasa nada, que no pasa nada, todo es momentáneo en esta vida, o sea, nada es para siempre. Entonces, hay veces que te toca hacer cosas que no te imaginabas, pero todo, y te lo puedo decir sin temor a equivocarme, todo en esta vida es un aprendizaje. Y si sabes darle la vuelta y no quejarte de lo que no tienes, sino aprovechar lo que tienes, entonces sacas el aprendizaje que tienes que sacar y eso lo único que hace es hacerte mejor persona y más fuerte. Entonces, pues yo creo que es un poquito eso. Nada es para siempre, no hay que desesperarse porque siempre sale el sol. Pues muchísimas gracias, Marta. ¿Y De dónde nada. podemos ver tus fotografías? ¿Tienes A algún ver, sitio web? pues ahora ya todo es por Instagram, porque Ok. como todo es por Instagram, mi Instagram es Marta Bravo, con TH, Marta con TH. Ya uso el Bravo solamente como era el apellido del marido, del Ok. ex marido, para las cosas de fotografía, pero bueno, mi Instagram es Marta Bravo, pero bueno, ahí van a ver que dice Marta MC. Y ahí viene todo, pues, un poco toda mi historia fotográfica y un poco todo lo que hago en la revista, que me ha tocado hacerle fotos a gente muy interesante. Y pues un poquito de mi historia y de todo eso lo comparto por Instagram. Pues muchísimas gracias por estar Muchas aquí, gracias por a ti por contarnos tu invitarme. historia y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Caminante, historias resonantes de la migración por Europa, es una producción de Norma Saldaña Valdés